están? Yo soy Giovanni Arce y esto es Pamer TV. Y el día de hoy continuamos con las academias Pamer que preparan a los muchachos para ingresar a la Universidad San Marcos. Y ya tenemos con nosotros aquí en el estudio a la Academia Pamer de San Juan del Lurigancho. Ahí están los muchachos alegres que han venido a competir también con los chicos de Santa Beatriz. Y tenemos también a los muchachos de San Juan de Miraflores. Todos estos chicos que se están preparando para ingresar a la Universidad San Marcos gracias a las academias Pamer. Entonces comenzamos ya la primera competencia, que vendría a ser el cubo extremo. Muy bien, ya estamos en posición para comenzar con la competencia del cubo extremo y el primer participante es el equipo de San Juan del Lurigancho. Muy bien, entonces vamos en 3, 2, 1. Obra literaria donde se narra el infierno, purgatorio y paraíso. Divina Comedia. Muy bien, pasamos. Ahí está, casi pasa, vamos, sube, van subiendo. A ver, el corazón impulsa 100 mililitros de sangre por latido, ¿verdadero o falso? Falso. Muy bien, pasamos. Están los chicos pasando por los cubos extremos. ¿Ah? Falta la campana, tocó, muy bien. A ver, ¿cuál es el río más largo del Perú? ¿Amazonas? No, Ucayali. Vamos, siguiente. A ver, en un movimiento circular uniforme, la velocidad y la aceleración son ¿Iguales? perpendiculares. Siguiente. Nombre de la ciudad más antigua de América. Paso. Siguiente, era Caral. ¿Qué significa IGP? Paso. Instituto Geográfico del Perú. Siguiente, presidente de Brasil. Ay, no. Dilma Rousseff. Siguiente, ¿cuál es la raíz cuadrada de 225? No, era 15, pero ya tocó la corneta. Eso marca ya el final del cubo extremo para los chicos de San Juan del Lurigancho, que han logrado hacer un punto. A ver, la barra de San Juan del Lurigancho. Ahí está. Perfecto, vamos entonces ahora con los muchachos de Santa Beatriz. Entonces vamos a comenzar en 3, 2, 1. Te pregunto, el Perú limita por el este con... Ecuador. No, Brasil y Bolivia. Siguiente, vamos. Se encarga de controlar los ingresos y egresos del Perú. No, paso. Siguiente, a ver, siguiente pregunta. El disco compacto fue descubierto en... Paso. En Japón. Siguiente pregunta. En un movimiento rectilíneo, la velocidad y aceleración son... Constante. Igual. No, vectores paralelos. Siguiente. Presidente del Perú entre 1968 y 1975. Odrilla. No, Juan Velasco Alvarado. Siguiente pregunta. Sube. Es obra de Tolstoy. Así habla Zaratustra. ¿Verdadero o falso? Falso. Muy bien, pasamos, muy bien. Ahí está, casi pasa. Te pregunto, a ver, la división del imperio... A ver, vamos acomodando ahí. Tienes que acomodar tus compañeros rápidamente porque está corriendo el tiempo. Ahora sí, la división del imperio inca fue en 4 regiones. ¿Cuáles son? Collasuyo, Chinchaysuyo, Contisuyo y Antisuyo. Muy bien, pasamos. Y no llegó a pasar, justo sonó la corneta. Justo sonó la corneta y no pudo realizar, digamos, esa corrida hacia la campana. Ellos no han logrado hacer ni un punto, pero igual su barra le hace pues una barrita a los chicos de Santa Betty, que son pues super pilas, ¿no? Ahí están los muchachos, muy bien. Ahora es el turno de ir con los chicos de San Juan de Miraflores.
Vamos a comenzar entonces en 3, 2, 1. Te pregunto, la palabra saurda significa posilga, ¿verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, pasamos. Igual se concentró y va con todo. Ajá. Ahí está. Ese no vale porque usó las manos. Subimos acá arriba, por favor. A ver, usó las manos. Vamos ahí. Creadores del calendario solar de 365 días. Aztecas. Los mayas. Siguiente, vamos. Ministro de Educación. Jaime Saavedra. Siguiente, a ver. Un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba. Luego su movimiento es Acelerado. desacelerado. Siguiente, vamos. Ciudad más poblada de América del Sur. Río de Janeiro o Sao Paulo. Sao Paulo. Muy bien, pasamos. A ver. Ahí va pasando y casi pasa. A ver, subimos aquí. Gentilicio de Eslovaquia. Esloveno. No, eslovaco. Siguiente, a ver. Las fuerzas en la naturaleza se presentan en parejas. Esto es consecuencia de Paso. la tercera ley de Newton. Vamos, siguiente, a ver. El Inca llamado... Justo tocó ahí la corneta del Inca y mi compañero ahí tocando la corneta para dar el tiempo que ya terminó. Y tenemos entonces que el resultado final aquí en el cubo extremo es de 50 puntos para San Juan de Miraflores, 50 puntos para Santa Beatriz y 100 puntos para San Juan de Lurigancho. Muy bien. Tienen los primeros puntos del programa. Así es, nosotros queremos agradecer a nuestros amigos de Jeans Pierce por vestirme en todos los programas de Pamer TV. Jeans Pierce, el original jean peruano, y también al excelente servicio de ambulancias EP Salud. Si ustedes quieren comunicarse con ellos, pueden hacerlo a través de los teléfonos que aparecen en pantalla. Nosotros nos vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más aquí en Pamer TV. Ya volvemos. Se acabó el colegio. ¿Sabes qué harás? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué carrera seguir? ¿Abogado? ¿Médico? ¿Ingeniero? ¿Qué universidad escoger? ¿Dónde prepararte para ingresar? Sí, en Pamer Academias te preparamos para alcanzar tus metas. Hola, soy tu tutor y estoy aquí para contarte por qué prepararte en Pamer y asegurar tu ingreso a la universidad. Tenemos los mejores profesores, especialistas que desarrollan clases amenas y con un alto nivel académico. Nuestros tutores realizan un seguimiento individual y te motivan constantemente para el logro de tus metas. Contamos con materiales desarrollados especialmente por nosotros, diseñados con las exigencias de cada línea. Te evaluaremos diaria y semanalmente para medir tu progreso. Te asesoramos permanentemente en el avance de tus tareas en casa. Siempre contarás con el acompañamiento de tus profesores. Siempre te planteamos metas y desafíos académicos para ayudar en el logro del aprendizaje y desarrollar el hábito de la autoexigencia. En Pamer Academias te exigimos más. Estamos de vuelta en Pamer TV y queremos comentarles que Pamer San Marcos inicia este 1 de abril. Así que ya lo saben, si quieren ingresar a la San Marcos, pueden ya matricularse en Pamer para que lo logren. Y ahora vamos ya con el circuito. Y para eso estoy acompañado ya de los chicos. Estoy acompañado de Gianmarco de San Juan de Lurigancho. Ahí está. Ajá. Acompañado también de Gabriela de San Juan de Miraflores. Y de Pamela de Santa Beatriz. Ajá.
Ahí están los muchachos, muy bien. Colócate aquí, en posición. Jato atrás, Gabriela. Y vamos a comenzar. Colócate aquí, atrás. Tú colócate mirando para allá, por favor, Gianmarco. Listo, ahora sí. Le va a hacer masajes, Gabriela. Unos masajes le va a hacer en la espalda. ¿Estás contracturado? ¿No? ¿Todo bien? Ya, perfecto, listo. Entonces vamos en 3, 2, 1, va. Vamos, Gabriela, a girarlo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora sí, Gianmarco. A ver, no se mareó nada. Ahí está, le ha servido entonces las vueltas que le ha dado Gabriela. Muy bien, destapa ahora la pizarra. La tiene ahí, tiene el problema matemático frente a sus ojos. Vamos a ver qué dice. Dice, calcular el lado BC de un triángulo ABC, sabiendo que A es igual a 60 grados. AB igual a 8 y AC igual a 5. Vamos a ver, ahí está Gianmarco utilizando su